Bienvenidos a un nuevo capítulo de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, ASMR, en la plataforma Wikisource. Comenzaba el verdadero viaje. Hasta entonces la fatiga habían sido mayores que las dificultades. Ahora estas iban verdaderamente a nacer a cada paso. Aquí aún no había osado hundir mi investigadora mirada en aquel pozo insondable en que me iba a sepultar. Había llegado el momento. Todavía estaba a tiempo de decidirme a tomar parte en la empresa o renunciar a intentarla. Pero sentí vergüenza de retroceder delante del cazador. Hans aceptaba con tal tranquilidad la aventura, con tal indiferencia, que tan perfecto desprecio de todo lo que significase un peligro, que me abochornaba la idea de ser menos arrogado que él. Si me hubiese hallado solo, habría recurrido a la serie de los grandes argumentos, pero en presencia del guía no desplegué mis labios. Envié un cariñoso recuerdo a mi bella curlandesa y se cerró a la chimenea y se acercó a la chimenea central. Ya, ya he dicho que medía 100 pies de diámetro o 300 pies de circunferencia. Me recliné sobre una roca avanzada hacia su interior y dirigí hacia abajo mi mirada. Mis cabellos se erizaron instantáneamente. El sentimiento del vacío se apoderó de mi ser. Sentí desplazarse en mi centro de gravedad y subírseme el vértigo a la cabeza como una borrachera. No hay nada que embriague tanto como la atracción del abismo. Ya iba a caer cuando me retuvo una mano, la de Hans. Decididamente las prácticas que yo había efectuado en la Frelsers de Copenhague no habían sido suficientes. Aunque mis ojos permanecieron tan poco tiempo fijos en el interior del pozo, dime cuenta de su conformación. Sus paredes, cortadas casi a pico, presentaban no obstante numerosos salientes que debían facilitar el descenso, pero si no faltaban escaleras, las rampas no existían en absoluto. Una cuerda amarrada al orificio hubiera bastado para sostenernos, pero ¿cómo desatarla al llegar a su extremidad inferior? Mi tío puso en práctica un medio muy sencillo para obviar esta dificultad. Desarrolló una cuerda del grueso del pulgar y de 400 pies de longitud. Dejó caer primero la mitad, la arrolló después alrededor de un saliente que la lava formaba y echó al pozo la otra mitad. De este modo podíamos bajar todos conservando en la mano las dos mitades de la cuerda, que no podían deslizarse, y después que hubiésemos descendido 200 pies, nada nos sería tan fácil como recuperarla, soltando una extremidad y alando de la otra. Después se reanudaría este ejercicio usque ad infinitum. Ahora, dijo mi tío después de haber terminado sus preparativos, ocupémonos en la impedimenta. Vamos a dividirla en 3 fardos y cada uno de nosotros nos amarraremos uno a la espalda. Me refiero solamente a los objetos frágiles, evidentemente. El audaz profesor no nos consideraba comprendidos en esta última categoría. Hans prosiguió, va a encargarse de las herramientas y de la tercera parte de las provisiones, Axel de otro tercio de estas y de las arenas, y yo del resto de los víveres y de los instrumentos delicados. Pero, ¿y la ropa? ¿Y este montón de cuerdas? Dije yo. ¿Quién se encargará de bajarlas? Todo eso bajará solo. ¿Y de qué modo? Pregunté todo asombrado. Vas a verlo ahora mismo. Mi tío no vacilaba en recurrir a los medios más radicales. A una orden suya hizo Hans solo lío con los objetos no frágiles
así era imposible escuchar sin estremecerse palabras semejantes. El profesor se ató a las espaldas el paquete de los instrumentos. Hans tomó el de las herramientas y yo el de las arenas, y en medio de un profundo silencio turbado solo por la caída de los trozos de roca que se precipitaban en el abismo, dio principio al descenso. En el siguiente orden, Hans, mi tío y yo. Me dejé, por decirlo así, resbalar, oprimiendo frenéticamente la doble cuerda con una mano y haciéndome con la otra a la pared por medio de mi bastón errado. La idea de que me faltase el punto de apoyo era la única que me dominaba. Aquella cuerda parecía demasiado frágil para soportar el peso de 3 personas. Por eso la utilizaba lo menos posible, realizando milagros de equilibrio sobre los salientes de lava, a los cuales trataba de aferrarme con los pies, cual si estos fuesen manos. Cuando alguno de estos resbaladizos peldaños oscilaba bajo los pies de Hans, decía este con voz tranquila: "Give act". Cuidado, repetía mi tío. Al cabo de media hora, sentamos nuestros pies sobre la superficie de una roca fuertemente adherida a la pared de la chimenea. Hans tiró de la cuerda por uno de sus extremos, se elevó el otro en el aire y después de haber rebasado la roca superior, volvió a caer, arrastrando consigo numerosos pedazos de piedras y de lavas que cayeron a manera de lluvia, o mejor, de granizada, con el grave peligro nuestro. Al asomar la cabeza fuera de la estrecha plataforma donde nos encontrábamos, observé que no se veía aún el fondo del precipicio. Volví a comenzar otra vez la maniobra de la cuerda y al cabo de media hora habíamos descendido otros 200 pies. No sé si el más entusiasta geólogo hubiera sido capaz de estudiar durante este descenso la naturaleza de los terrenos que nos rodeaban. Por lo que respecta a mí, no me preocupé de ello. Me importaba muy poco que fuesen pliocenos, miocenos, eocenos, cretáceos, jurásicos, triásicos, pérmicos, carboníferos, devonainos, sulíricos o primitivos. Pero el profesor hizo algunas observaciones o tomó ciertas notas, sin duda, porque en uno de los altos me dijo: "Cuanto más veo, mayor es mi confianza. La disposición de estos terrenos volcánicos confirma en absoluto la teoría de Dale. Nos hallamos en pleno suelo primordial, suelo en el cual se ha producido el fenómeno químico de la inflamación de los metales al contacto del aire y del agua. Rechazo en absoluto la teoría de un calor central. Por otra parte, pronto vamos a verlo. Siempre la misma conclusión. Como es de suponer, no quise entretenerme en discutir. Mi tío interpretó mi silencio como muestra de asentimiento y se reanudó el descenso. Al cabo de 3 horas no me entreveía aún el fondo de la chimenea. Cuando levanté la cabeza observé que su abertura decrecía sensiblemente. Sus paredes, a consecuencia de su ligera inclinación, tendían a aproximarse. La oscuridad crecía por momentos. Nuestro descenso no se interrumpía un solo instante. Parecía que las piedras desprendidas de las paredes se hundían, produciendo un sonido más apagado y que llegaban más pronto al fondo del abismo. Como había tenido cuidado de anotar escrupulosamente las veces que cambiábamos la cuerda, pude calcular con toda exactitud la profundidad a que nos encontrábamos y el tiempo transcurrido. Habíamos repetido 14 veces esta maniobra, que duraba media hora aproximadamente. Eran pues 7 horas más 14 cuartos de hora de descenso, o 3 horas y media. En total, 10 horas y media. Y como habíamos empezado el descenso a la 1, debían de ser en aquel momento las 11. En cuanto a la profundidad a la que nos encontrábamos, los 14 cambios de una cuerda de 200 pies
presentaban un descenso de 2800. Me detuve en el instante en el que iba a golpear con mis pies la cabeza de mi tío. En ese momento se escuchó la voz de Hans que decía: «Hemos llegado ya», dijo este. «¿A dónde?», pregunté yo, dejándome resbalar al lado suyo. «Al fondo de la chimenea perpendicular». «¿No hay pues otra salida?». «Sí, una especie de corredor que entreveo y que se dirige oblicuamente hacia la derecha. Mañana veremos esto. Cenemos ante todo y dormiremos después». La oscuridad no era completa todavía. Abrimos el saco de las provisiones, cenamos y nos tendimos después a dormir sobre un lecho de piedras y de troncos de lava. Cuando, tumbado boca arriba, abrí los ojos, vi un punto brillante en la extremidad de aquel tubo de 3000 pies de longitud, que se transformaba en un gigantesco anteojo. Era una estrella despojada de todo centelleo y que, según mis cálculos, debía de ser la veta de la cosa menor. Después me dormí profundamente. Este no lo puedo dejar en uno solo porque es demasiado corto, significantemente corto. Pero bueno, así que seguimos con el capítulo 18. A las 8 de la mañana me despertó a un rayo de luz. Las 1000 facetas de lava de las paredes la recogían a un paso y la esparcían como una lluvia de chispas. Esta luz era lo suficientemente intensa para permitirnos ver los objetos que nos rodeaban. «Y bien, Axel», me dijo mi tío, frotándose las manos, «¿qué dices todo esto? ¿Has pasado jamás una noche más apacible en nuestra casa de Königsstretz? Ni un ruido de carruajes, ni gritos de los vendedores, ni vociferaciones de los barqueros. Sin duda, en el fondo de estos pozos estamos muy tranquilos, pero esta misma calma tiene algo de espantoso». «Vamos», exclamó mi tío, «si te asustas tan pronto, ¿qué dejas para más tarde? Aún no hemos penetrado ni una pulgada siquiera en las entrañas de la tierra». «¿Qué quiere usted decir?». «Quiero decir que solo hemos llegado al suelo de la tierra. Este largo tubo vertical que finaliza en el cráter del Sneffels se detiene a nivel del océano». «¿Está usted cierto?». «Ciertísimo. Examina el barómetro y verás». En efecto, el mercurio, después de haber subido poco a poco en su tubo a medida que se efectuaba nuestro descenso, se había detenido en la división correspondiente a 29 pulgadas. «Ya lo ves», prosiguió el profesor, «solo soportamos la presión de una atmósfera y no veo el momento en que tengamos que reemplazar las indicaciones de este instrumento por las del manómetro». El barómetro, en efecto, iba a sernos útil en el momento en el que el peso del aire se hiciese superior a su presión calculada al nivel del mar. «Pero no es de temer», insinué yo, «que esta presión siempre creciente llegue a sernos insoportable». «No, descenderemos lentamente y nuestros pulmones se habituarán a respirar unas atmósferas más comprimidas. A los aeronautas acaba por faltarles el aire cuando se elevan a las capas superiores de la atmósfera. A nosotros es posible que nos sobre, pero esto es preferible. No perdamos un instante. ¿Dónde está el fardo que bajó por delante de nosotros?». Entonces recordé que la víspera lo habíamos buscado inútilmente. Mi tío interrogó a Hans, quien, después de escudriñarlo todo con sus ojos de cazador, contestó: «Del V, allá arriba». En efecto, el mencionado bulto se encontraba detenido sobre un saliente de las rocas a un centenar de pies encima de nuestras cabezas. Entonces el irlandés, con la agilidad de un gato, trepó por la pared y al cabo de algunos minutos caía entre nosotros el fardo. «Ahora», dijo mi tío, «almorcemos, pero almorcemos como personas que tal vez tengan que hacer una larga jornada». La galleta y la carne seca fueron regadas con algunos tragos de agua mezclada con ginebra. Terminado el almuerzo, sacó mi tío del bolsillo un pequeño cuaderno destinado a las observaciones y examinó sucesivamente los diversos instrumentos y anotó los datos siguientes: lunes 1 de julio, cronómetro 8 horas 17 minutos de la mañana.
pero los que bajo nuestros pies servían de peldaños en las otras paredes se convertían en estalactitas. La lava porosa en algunos lugares presentaba en otros pequeñas ampollas redondas. Cristales de cuarzo opaco, ornados de limpias gotas de vidrio y suspendidos de la bóveda a manera de arañas, parecían encenderse a nuestro paso. Habríase dicho que los genios del abismo iluminaban su palacio para recibir dignamente a sus huéspedes de la tierra. Eso es magnífico, exclamé involuntariamente. ¡Qué espectáculo, tío! ¿No le causó a usted admiración esos ricos matices de la lava que varían del rojo oscuro al más deslumbrante amarillo por degradaciones insensibles, y estos cristales que vemos como globos luminosos? ¡Ay, hijo mío! Por fin te vas convenciendo. ¿Con qué te parece esto espléndido? Ya verás otras cosas mejores. Vamos, vamos, prosigamos sin vacilar nuestra marcha. Mejor debería de haber dicho nuestro resbalamiento, pues nos dejábamos ir sin fatiga por pendientes inclinadas. Aquello era el Facilis Descensus Averni de Virgilio. La brújula que consultaba yo con frecuencia marcaba invariablemente la dirección si aquella senda de lava no se desviaba hacia a un lado ni a otro. Poseía la inflexibilidad de la línea recta. Sin embargo, el calor no aumentaba de una manera sensible, lo que venía a confirmar la teoría de David, y en más de una ocasión consulté con asombro el termómetro. Las 2 horas de marcha solo marcaban 10 grados, es decir, que había experimentado una subida de 4, lo cual me inducía a pensar que nuestra marcha era más horizontal que vertical. Nada más fácil que conocer con toda exactitud la profundidad alcanzada. El profesor medía con la mayor escrupulosidad los ángulos de desviación e inclinación del camino, pero se reservaba el resultado para sus observaciones. Bueno, amigos, esto es todo por ahora. Ya seguiremos en el próximo capítulo. Muchas gracias por estar ahí. Recuerden que es Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, y que voy a ver si puedo apuntar por dónde me quedé. Para no equivocarme, para decirles el capítulo que estamos, capítulo 18. Seguimos en él en la próxima. En la página Wikisource de Dominación